Mis padres agotaron mi fondo universitario de $224K para pagar la boda de ensueño de mi hermano sin decírmelo. Me enteré cuando el banco envió un estado de cuenta con saldo cero 3 semanas antes de mi semestre. Hice una llamada a mi abuelo. Lo que sucedió después destruyó el matrimonio de mis padres. Mi nombre es Cora Townsend y tenía 18 años cuando descubrí que mis padres habían agotado cada dólar de mi fondo universitario de $224.000 para pagar la boda de destino de mi hermano en la Toscana. Una boda de la que me dijeron que el lugar estaba cubierto. 3 semanas antes de mi primer semestre en la Universidad de Michigan, abrí un estado de cuenta bancario que indicaba $0. Cuando pedí una explicación a mi madre y a mi padre me miró a los ojos y dijo, Ryan necesitaba un buen comienzo para su matrimonio. Mi madre añadió, puedes pedir préstamos como todos los demás. Toda mi familia extendida me llamó materialista por estar molesta. Así que hice una llamada telefónica, solo una, a mis abuelos. Y lo que ellos descubrieron no solo me devolvió a la universidad, sino que destrozó el matrimonio de mis padres. Antes de entrar en esto, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse. Realmente ayuda. Y dejen un comentario. ¿Desde dónde nos escuchan y qué hora es allí? Ahora, permítanme llevarlos de regreso al verano antes de que todo cambiara. Crecí en Shelby Township, Michigan, un suburbio al norte de Detroit donde el césped se corta los sábados y todos saludan desde la entrada de su casa. Mi padre, Greg, dirigía una sucursal de una compañía de seguros regional. Mi madre, Diane, vendía bienes raíces a tiempo parcial y organizaba cenas vecinales como si fuera un deporte competitivo. Mi hermano Ryan era 8 años mayor, tenía 26 años ese verano y trabajaba en ventas en un concesionario de autos en la avenida Van Dyke. Desde afuera, éramos los Townsend. Una familia agradable, una casa bonita, 2 hijos, un perro y un bote en el patio lateral. Desde adentro, estaba el lado de la familia de Ryan y luego estaba el mío. No fue obvio al principio. Pequeñas cosas. Ryan recibió una bicicleta nueva a los 13 años. Yo recibí la vieja de él pintada de nuevo. Ryan chocó su Honda en su penúltimo año. Papá lo reemplazó en una semana. Yo necesité una computadora portátil para mis clases de nivel avanzado en mi segundo año de preparatoria y mamá me dijo que usara la vieja computadora de escritorio de Ryan. Todavía funciona bien, dijo ella. El ventilador sonaba como un soplador de hojas, pero claro, funcionaba bien. No lo resentí, honestamente. Pensé que así es como funcionaban las familias. El hijo mayor cuesta más porque alcanza los hitos primero. Ryan necesitaba un auto para el trabajo. Ryan necesitaba un traje para el baile de graduación. Ryan necesitaba dinero para gastos en la Universidad de Central Michigan antes de abandonar los estudios después de 2 años. Yo me ajusté. Encontré cursos gratuitos de preparación para el examen de aptitud académica en línea. Solicité cada beca que figuraba en la biblioteca de la escuela. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería llamada Birch & Bauer el verano que cumplí 16 años, acomodando libros de bolsillo por $9.50 la hora. Yo era la niña que no pedía mucho. Y en mi familia, eso me convirtió en la niña que no recibía mucho. Pero había una cosa que creía que era intocable. Una cosa que se me había prometido desde antes de que pudiera recordar. Mi abuelo, Harold Townsend, un contador público certificado jubilado, abrió un plan de ahorros para la educación 529 el día después de que yo naciera. Él y mi abuela, Ruth, condujeron desde Traverse City, 3 horas de ida y 3 de vuelta, con una tarjeta que decía, Bienvenida al mundo, Cora. Tu plataforma de lanzamiento comienza hoy. Él depositó $50.000. Cada cumpleaños después de eso, el abuelo Harold me entregaba una tarjeta en la cena. Adentro estaba el mismo mensaje en su cuidadosa letra de contador, 1 año más cerca de tu plataforma de lanzamiento, y cada año, él añadía dinero al fondo. A veces $5.000, a veces más. El mercado hizo el resto. Para cuando yo tenía 17 años, ese fondo había crecido a $224.000. Sabía la cifra porque mi abuelo me la dijo. No para presumir, él no era ese tipo de hombre. Me lo dijo para que pudiera planificar. Conoce tu pista de despegue, pequeña, decía él.
Luego elige la pista de aterrizaje. Así que elegí la Universidad de Michigan, matrícula estatal, una de las 20 mejores universidades públicas, en la vía de derecho. Rechacé becas parciales en otras 2 universidades porque no las necesitaba. Tenía el fondo. Tenía el plan. Cuando les dije a mis padres que me había comprometido con Michigan, papá sonrió y dijo, buena escuela. Mamá dijo, estamos orgullosos de ti. Ninguno de ellos mencionó el fondo, pero no era necesario. Había sido el entendimiento silencioso de toda mi vida. El dinero del abuelo estaba esperando, destinado exactamente para esto. 2 veces durante mi último año de preparatoria, le pregunté casualmente a papá al respecto. Ambas veces, la misma respuesta, todo está listo. No te preocupes por eso. Lo que no sabía, lo que no aprendería hasta junio, era que mi padre había sido agregado como firmante autorizado en esa cuenta cuando yo tenía 3 años. Un pequeño detalle administrativo, una conveniencia, el tipo de conveniencia que cuesta $250,000. En marzo de ese año, Ryan anunció que se iba a casar. Su novia, Megan, de 25 años, con reflejos rubios y opiniones muy específicas sobre la mantelería, siempre había soñado con una boda de destino, ni en Cancún ni en Outer Banks. En la Toscana, una villa en la cima de una colina con olivos, luces de cadena y 120 invitados que volarían desde Michigan. Busqué bodas en la Toscana una vez, solo por curiosidad. Los números comenzaban en $60,000 y subían rápido. ¿Cómo están pagando eso?, pregunté en la cena una noche. Papá no levantó la vista de su plato. El lugar tiene un paquete de oferta. Ryan y Megan lo resolvieron. Mamá añadió, no te preocupes por las finanzas de tu hermano, Cora. Así que no lo hice. Pero noté cosas, pequeños cambios. Dejamos de comer fuera. Papá canceló su suscripción a la revista de pesca. Mamá vendió 3 bolsos de diseñador en línea. Bolsos que había guardado en fundas de tela durante años. Cuando lo mencioné, ella agitó la mano, solo estoy siendo inteligente con el dinero. La boda ocurrió el fin de semana del Día de los Caídos. 120 invitados en una villa alquilada con vistas a las colinas de Chianti. Rosas blancas, un cuarteto de cuerdas en vivo, una cena de 7 tiempos con maridaje de vinos. Yo fui dama de honor. Compré mi propio vestido. Reservé mi propio vuelo con los ahorros de mi trabajo en la librería. En la recepción, mientras todos bailaban bajo faroles de papel, me senté en una mesa cerca del bar, rellenando mi vaso de agua. La compañera de cuarto de la Universidad de Megan se inclinó hacia otra dama de honor y dijo, lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara, los padres de Ryan básicamente cubrieron todo. Megan dijo que ellos insistieron. Dejé mi vaso. Algo frío y pequeño se revolvió en mi estómago. No volví a pensar en esa frase. No hasta 3 semanas después, cuando saqué el correo del buzón antes de que mi padre llegara a casa. A mediados de junio, un jueves, lo recuerdo porque el cartero llegó temprano y yo ya estaba en el porche, con un café helado en la mano, esperando mi paquete de orientación de Michigan. No había paquete de orientación, pero había un sobre blanco de Fidelity Investments. Un estado de cuenta trimestral dirigido a Harold Townsend, al cuidado de Greg Townsend. Nuestra dirección. No debía haberlo abierto. No estaba dirigido a mí, pero me habían dicho durante 18 años que esa cuenta era mía, así que rompí el sello sin pensar. Propietario de la cuenta, Harold R. Townsend. Beneficiaria, Cora Townsend. Saldo actual, $0. Lo leí 3 veces. Luego leí el historial de transacciones. Retiro del 14 de marzo, $217,438,62. Distribución no calificada. Penalización por retiro anticipado evaluada, $6,561,38. 14 de marzo, 6 semanas antes de la boda en la Toscana. Mis manos no temblaban. Estaban completamente quietas, como el resto de mi cuerpo. Llamé a Fidelity desde mi habitación con la puerta cerrada con llave. Una mujer llamada Trisa confirmó todo. Una parte autorizada inició una liquidación total en marzo. Señorita, la penalización se aplicó porque no se usó para gastos educativos calificados.
¿Quién lo autorizó? Solo puedo confirmar que fue un firmante autorizado en la cuenta. Colgué, me senté en mi cama, miré la carta de aceptación de la Universidad de Michigan prendida en mi tablero de corcho, miré el paquete de orientación que había impreso y engrapado, ya resaltado en 3 colores. Miré el póster del patio de leyes que había pedido en línea, el que tiene los arcos góticos y las hojas de otoño. $224.000 desaparecidos. Movidos en marzo, gastados en mayo, y nadie me había dicho una palabra. No era ira todavía. Era el sonido de un suelo desapareciendo bajo tus pies y descubrir que no hay nada debajo. Me senté en mi habitación esa noche e hice lo que siempre hago cuando las cosas se desmoronan. Hice los cálculos. La matrícula estatal de la Universidad de Michigan es de aproximadamente $16.000 por semestre, $32.000 al año. 4 años, $128.000 como mínimo. Al añadir alojamiento, comida, libros y tarifas, el total se acercaba a los $200.000. Los préstamos estudiantiles federales tienen un límite de $5.500 para estudiantes de primer año. Incluso con una mezcla de préstamos subsidiados y no subsidiados, tal vez podría pedir prestados $27.000 al año. Pero eso dejaba una brecha del tamaño de una casa pequeña. Y se puso peor. Ya había rechazado otras 2 escuelas, una con una beca de $15.000 y otra con una de $12.000. Esas ofertas habían desaparecido. Comprometida con Michigan, rechacé todo lo demás. Los plazos habían pasado en abril. Aplazar un año significaba perder mi asignación de vivienda, mi cohorte de orientación y mi impulso. Significaba caminar de regreso a Shelby Township, el pueblo donde mi consejera escolar me organizó una pequeña fiesta cuando fui aceptada, y decirles a todos que no iría. Mi cuenta de ahorros tenía $2.800, suficiente tal vez para libros de texto y un pase de autobús. Hice un cálculo más, el que hizo que mi mandíbula se apretara. Si pedía $128.000 en préstamos estudiantiles a un interés del 6,5% durante 20 años, pagaría aproximadamente $230.000, casi la cantidad exacta que me habían robado. Tenía 2 caminos. Aguantarlo, firmar los papeles del préstamo, pasar las próximas 2 décadas pagando los maridajes de vinos toscanos de mi hermano, o hacer una llamada telefónica. Tomé mi teléfono, pero no llamé a mis abuelos. Todavía no. Les debía a mis padres la oportunidad de mirarme a los ojos y explicarme. Ese fue mi error. Todavía creía que tendrían una explicación. Llevé el estado de cuenta a la cena, lo puse sobre la mesa entre el salero y el plato de cacerola, boca arriba. ¿Pueden explicar esto? Papá lo miró, luego me miró a mí, luego a mamá. El silencio duró lo suficiente como para que el reloj de la cocina hiciera tic-tac 6 veces. Los conté. Core. Él se aclaró la garganta. Ryan necesitaba un buen comienzo para su matrimonio. Un hombre necesita proveer para su esposa. Ese era mi dinero. Era dinero familiar. Y Ryan es familia. Mamá dejó su tenedor. Sus ojos ya estaban rojos, de la forma en que se ponen cuando se prepara para una actuación. ¿Por qué estás haciendo esto sobre el dinero? Te criamos, te alimentamos, te pusimos un techo durante 18 años. Me dieron una promesa y la rompieron. ¿Cariño? Su voz bajó a ese registro suave y herido que reserva para cuando quiere que te sientas culpable por tener sentimientos. Puedes pedir préstamos como todos los demás. Tu primo Jaque pidió préstamos. Él salió bien. Al primo Jaque no le robaron un fondo de $200.000. La palma de papá golpeó la mesa. No fuerte, solo lo suficiente. Esta conversación ha terminado. Cuando seas mayor, entenderás las decisiones que tomamos. Lo miré a él, miré a mamá y entendí algo con una claridad perfecta y terrible. No lo sentían. No estaban confundidos. Habían tomado una decisión. Habían elegido la boda de Ryan sobre mi futuro, y lo harían de nuevo. Me levanté, recogí el estado de cuenta, llevé mi plato al fregadero y lo lavé a mano porque eso es lo que hago en esa casa. Limpio todo. Mamá me gritó, Cora, no seas dramática. No estaba siendo dramática. Estaba tomando una decisión, pero ellos aún no lo sabían.
A la mañana siguiente, me desperté con 4 llamadas perdidas. La tía Linda, el tío Mike, la tía Karen y un mensaje de texto de mi prima Brooke. Escuché que las cosas están tensas por allá. ¿Estás bien? Llamé primero a la tía Linda. Ella contestó al segundo tono. Cora, cariño, tu madre me contó lo que pasó en la cena de anoche. Dijo que hiciste un berrinche por dinero. La voz de la tía Linda tenía ese tono pastoral cuidadoso, el que dice que ya he elegido un bando, pero finjo que no lo he hecho. Tomaron mi fondo universitario, tía Linda. Usaron recursos familiares para la boda de tu hermano. Hay una diferencia. Ryan acaba de comenzar un nuevo capítulo. No puedes envidiarle eso. Eran $224.000. Una pausa después. Las familias hacen sacrificios, Cora. Eso es lo que hacemos. Estás siendo un poco materialista, ¿no crees? El tío Mike fue más breve. Tu papá está bajo mucha presión. La boda fue cara. Dale un respiro. Tienes 18 años. Tienes toda la vida para resolver esto. La tía Karen ni siquiera lo mencionó directamente. Solo dijo, tu madre sonaba muy herida. Tal vez deberías disculparte. Me senté en mi cama y miré al techo. Mi madre se había despertado esa mañana y había llamado a cada pariente en su teléfono. Les contó su versión. Cora hizo un berrinche por dinero. Cora no entiende el sacrificio. Cora está siendo desagradecida. Nadie preguntó de dónde venía el dinero. Nadie preguntó a nombre de quién estaba la cuenta. Nadie preguntó si $224.000 podrían importar a una joven de 18 años a punto de empezar la universidad. No solo se llevaron mi dinero. Se llevaron mi historia. Les contaron a todos su versión primero, y para cuando yo tomé el teléfono, el veredicto ya estaba dado. Esa tarde, mamá entró en mi habitación sin llamar. Se sentó en el borde de mi cama, alisó el edredón con ambas manos y usó la voz, la suave, la que suena como un abrazo pero funciona como un tornillo de banco. Sé que estás molesta, cariño, y lo entiendo, pero necesitas pensar en el panorama general. El panorama general. Ryan está casado ahora. Está comenzando una vida. Necesitaba esa base. Tú tienes 18 años. Tienes tiempo. El tiempo no paga la matrícula. Ella suspiró. Un suspiro largo, lento y teatral. ¿Sabes cuánto nos sacrificamos tu padre y yo por esa boda? No tomamos vacaciones en 2 años. Vendí mis bolsos. Tu padre renunció al viaje de pesca que ha hecho cada verano desde antes de que nacieras. Sacrificaron mis ahorros, no los suyos. Su expresión cambió. El calor abandonó sus ojos como un piloto que se apaga. Ya vas de nuevo. Mío, mío, mío. ¿Cuándo te volviste tan egoísta, Cora? Solo quería que mis 2 hijos fueran felices. ¿Es eso tan terrible? No dije nada. ¿Ves? Ella se puso de pie. Incluso tú sabes que tengo razón. Caminó hacia la puerta, hizo una pausa, luego sacó su teléfono y marcó a alguien allí mismo en el pasillo, a 1 metro de mi puerta abierta. Ella no quiere escuchar, dijo mamá a quien sea que contestó. No sé qué le pasa. Intenté hablar con ella. Realmente lo hice. Solo sigue diciendo mi dinero, mi dinero. Es vergonzoso. Cerré mi puerta, me senté en mi escritorio, abrí el portal de la Universidad de Michigan en mi computadora portátil, miré la confirmación de inscripción y tomé una decisión. Había terminado de intentar convencer a personas que nunca me verían. No porque me rindiera con ellos, sino porque finalmente los veía con claridad. Ryan me llamó por videollamada esa noche. Estaba sentado en su nuevo apartamento, el que tenía la pared de ladrillo expuesto que Megan había elegido. Ella pasó por detrás cargando un cojín decorativo. Mira, yo no les pedí que usaran tu fondo. Esa fue decisión de ellos. Pero tú lo sabías. Él se movió en su silla. Sabía que estaban ayudando. No conocía los detalles. No preguntaste. $150.000 para una boda y nunca preguntaste de dónde venían. Cora,
¿por qué intentas arruinar esto para mí? Acabo de casarme. No estoy arruinando nada. Estoy preguntando a dónde se fue mi futuro. Él se pasó una mano por el cabello, el mismo gesto que hace papá cuando está a punto de cerrar una conversación. Siempre haces esto. Siempre haces que todo se trate de ti. Casi me río. El chico que recibió las bicicletas nuevas, los autos reemplazados, la boda financiada, diciéndome que yo hago que todo se trate de mí misma. Desde algún lugar fuera de la pantalla, la voz de Megan, casual y clara, solo dile que lo supere. Todo el mundo tiene préstamos estudiantiles. Ryan la miró, luego volvió a mirarme a mí. Ella tiene razón. Sabes, los préstamos no son el fin del mundo. $230.000 en pagos durante 20 años por una boda en la que serví como dama de honor mientras pagaba mi propio vuelo. Buenas noches, Ryan. Colgué y puse mi teléfono boca abajo en el escritorio. Él había dicho, sabía que estaban ayudando. No dijo, no lo sabía. Él lo sabía. Sabía que el dinero fluía en su dirección y eligió no preguntar de dónde provenía porque preguntar habría significado saber, y saber habría significado deber. Es un tipo conveniente de ignorancia, la que viene con una villa en la Toscana. El chat grupal familiar se llamaba Equipo Townsend, con 17 miembros. Mis abuelos no estaban en él. El abuelo Harold llamaba a los chats grupales caos organizado y se negaba a unirse. Esa noche, papá publicó un mensaje, solo quiero aclarar las cosas. La boda fue un esfuerzo familiar. Todos estamos avanzando. Enfoquémonos en cosas positivas. La tía Linda respondió primero, de acuerdo. Ryan y Megan se veían tan felices. El tío Mike, la familia es lo primero, siempre. Mamá, muy orgullosa de nuestro hijo. La prima Brooke publicó una foto de la recepción en la Toscana, de Megan lanzando el ramo y todos riendo. 17 personas en ese chat. Ni una sola mencionó la universidad. Ni una sola me mencionó a mí. Deslicé 2 veces lentamente, leyendo cada nombre y cada emoticón de reacción. Luego bloqueé mi teléfono y lo puse en la mesa de noche. Mi habitación estaba tranquila. Silencio de noche de verano. Grillos afuera. El aspersor de un vecino haciendo tic-tac en su césped. El póster de la Universidad de Michigan en mi pared captó la luz de la calle a través de las persianas. Los arcos del patio de leyes parecían de plata en la oscuridad. El paquete de orientación estaba en mi escritorio. Había resaltado la lista de mudanza en 3 colores. Amarillo para las cosas que ya tenía, verde para las cosas que comprar y rosa para las cosas que pedir prestadas. Faltaban 3 semanas, 21 días. No tenía dinero, ni apoyo familiar, y tenía un chat grupal lleno de gente que acababa de decidir colectivamente que mi futuro no valía ni una sola línea de texto. Me senté allí mucho tiempo, lo suficiente para que el aspersor de al lado terminara su ciclo y comenzara de nuevo. Luego tomé mi teléfono, no para enviar un mensaje al chat grupal, ni para llamar a Ryan, ni para tocar la puerta de mis padres e intentar una vez más. Marqué el único número que nunca me había fallado. Sonó 2 veces, y luego, hola cariño, es tarde. ¿Todo bien? El abuelo Harold contestó como siempre lo hace, con voz firme, sin prisas, como si hubiera estado esperando junto al teléfono aunque eran más de las 10 de la noche de un día de semana. Abuelo, necesito hablar contigo sobre mi fondo universitario. Claro que sí. ¿Todo en camino para septiembre? ¿Ya tienes tu asignación de vivienda? Él no lo sabía. 3 meses después del retiro, llamadas telefónicas de papá los domingos, y él no tenía idea. Abuelo, el fondo desapareció. Silencio. No del tipo incómodo. Del tipo en el que alguien está escuchando con tanta intensidad que puedes sentirlo a través del teléfono. Dilo de nuevo. Papá retiró todo. En marzo. El saldo es 0. ¿Cuánto había en él? 217.000 más penalizaciones. Otro silencio, más largo esta vez. Escuché el sonido amortiguado de un juego de béisbol en una televisión, luego el clic al apagarla. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. El abuelo se había ido. El contador público certificado estaba en la línea.
Cora, necesito que hagas algo por mí. Consigue ese estado de cuenta. Léeme el número de cuenta y la fecha exacta del retiro. Le leí cada línea. No me interrumpió ni una vez. De fondo, escuché a la abuela Ruth: Harold, ¿qué pasa? Y luego su respuesta, rápida y seca: tráeme mi computadora portátil. Volvió a la línea. Esa cuenta, yo abrí esa cuenta. Mi nombre está en ella. Mi nombre aún debería estar como el propietario. Se quedó callado por 3 segundos. Luego: Cora, escúchame. No llames a tu padre. No digas nada a nadie en la familia. ¿Puedes hacer eso? Sí. Bien. Necesito verificar algo. Te llamaré mañana. Y cariño, sí, vamos a arreglar esto. Colgó. Y por primera vez en una semana, sentí algo más que un vacío. El abuelo volvió a llamar a las 7 de la mañana siguiente. Había estado despierto desde las 4. Entré a Fidelity, dijo. Sin saludo, sin preámbulos, puro contador. Propietario de la cuenta, Harold R. Townsend. Firmante autorizado: Gregory M. Townsend. Agregado en septiembre de 2011. Liquidación total el 14 de marzo. Distribución no calificada. Penalización y responsabilidad fiscal marcadas. Así que papá lo hizo. Lo hizo y no tenía derecho a ello. Esa es mi cuenta. Core. Ser un firmante autorizado significa que puedes ejecutar transacciones. No significa que seas el dueño del dinero. Luego su voz se volvió más baja, no más suave, sino más afilada. Comencé a revisar registros anoche. Otras cuentas que he mantenido, transferencias que le he hecho a tu padre a lo largo de los años cuando pidió ayuda. Me senté en la cama. ¿Qué tipo de ayuda? En 2019, Greg me dijo que Ryan necesitaba $12,000 para una brecha en la matrícula universitaria, pero Ryan abandonó los estudios en 2018. Algo frío se movió en mi pecho. En 2021, pidió $18,000 para reemplazar la caldera de su casa. Yo tengo el recibo de esa caldera, Cora. La pagué en 2017, abuelo. En 2023, $22,000 para lo que llamó el depósito de seguridad de Ryan para un nuevo apartamento, excepto que Ryan ya estaba viviendo con Megan para entonces. Él no firmó un contrato nuevo ese año. Lo verifiqué. Hizo una pausa. Podía oír papeles barajándose. Papel real, hojas de cálculo impresas y registros bancarios, la forma en que Harold Townsend hace las cosas. Durante 15 años, tu padre me pidió aproximadamente $84,000 en fondos suplementarios. Puedo verificar que unos $31,000 fueron a donde él dijo. El resto, $53,000, no puedo justificarlos. La voz de la abuela Ruth se escuchó de fondo, delgada y tensa. Harold, ¿qué estás encontrando? Y mi abuelo dijo una palabra que cambió todo: un patrón. Durante los siguientes 3 días, el abuelo Harold hizo lo que Harold Townsend hace. Construyó un caso. Llamó a su abogado, un abogado de sucesiones semijubilado llamado Don Beckett, un hombre con el que había jugado al golf durante 30 años. Don confirmó lo que el abuelo ya sospechaba. Como propietario de la cuenta 529, Harold tenía legitimación legal para buscar la recuperación. El retiro no fue autorizado, no fue calificado y se hizo sin el conocimiento del propietario de la cuenta. ¿Podrías ir por lo civil?, le dijo Don. También podrías reportarlo directamente a Fidelity. De cualquier manera, tienes fundamentos. El abuelo no quería demandar a su propio hijo. Me lo dijo por teléfono con franqueza. No busco destruir a tu padre, Cora, pero no dejaré que él te destruya a ti. La abuela Ruth fue la que lo impulsó. Pude escucharla de fondo durante una de nuestras llamadas, y su voz no vaciló. Una conversación es lo que nos trajo aquí, Harold. Greg ha tenido 20 años de conversaciones. Necesita consecuencias. La comida del 4 de julio había estado en el calendario de los Townsend durante meses. Cada año, toda la familia extendida se reunía en casa de papá para comer hamburguesas y ver fuegos artificiales.
Harold y Ruth usualmente no asistían debido a las 3 horas de viaje. Este año, confirmaron su asistencia. «Vas a venir a la reunión, ¿verdad?», me preguntó el abuelo. No pensaba hacerlo. Ven. Trae tu estado de cuenta bancario. Fue lo último que me dijo antes de colgar. No voy allí para empezar una pelea. Voy a hacer preguntas y voy a traer las respuestas conmigo en caso de que tu padre decida mentir. Él condujo 3 horas con una carpeta amarilla en el asiento del pasajero, y esa carpeta contenía más verdad de la que mis padres habían dicho en 15 años. Faltaban 4 días para el 4 de julio. Ahora necesito pausar aquí porque cuando mi abuelo me dijo que llevara ese estado de cuenta a la reunión, estuve a punto de decir que no. Pensé que tal vez debería resolver las cosas por mi cuenta discretamente. ¿Alguna vez han tenido ese momento en que alguien de su familia finalmente da un paso al frente y no están seguros de si confiar? Cuéntenme en los comentarios. ¿Sus abuelos han sido alguna vez los que han arreglado las cosas? Realmente me gustaría saberlo. Bien, volvamos al 4 de julio. 4 de julio, 92 grados al mediodía. Papá ya tenía la parrilla encendida a las 11. El humo se elevaba pasando la bandera estadounidense que había sujetado con bridas al garaje. Sillas plegables se alineaban en el patio en forma de herradura. Hieleras con cerveza y refrescos contra la cerca. Los platos buenos, los de plástico con estrellas. Unas 25 personas asistieron. La tía Linda trajo su ensalada de papa. El tío Mike trajo a su esposa y una caja de cerveza Miller Lite. Los primos entraban y salían del garaje donde alguien había instalado un juego de lanzamiento de sacos. Vecinos de 2 casas más allá vinieron con luces de bengala para los niños. Llegué temprano, usé un vestido de verano y llevaba el estado de cuenta bancario en mi bolso. Mamá estaba en la cocina preparando una bandeja de frutas. Me sonrió con la sonrisa pública, la que reserva para cuando otras personas están mirando. Cora, trae las servilletas del garaje, ¿quieres? Traje las servilletas. Afuera, la vi mezclarse con la multitud, con el brazo alrededor de la tía Karen, riendo de un chiste del tío Mike. Luego se encontró junto a la señora Patterson, de enfrente, y dijo en voz alta y brillante, «A mis 2 hijos les va genial. Ryan está casado y Cora se va a Michigan en el otoño». Lo dijo como si todavía fuera cierto, como si el fondo todavía estuviera allí, como si nada hubiera pasado. Ryan y Megan llegaron alrededor de la 1 de la tarde. Megan había impreso fotos de la Toscana, copias reales enmarcadas en blanco, y las puso en la mesa de postres como trofeos. Todos se amontonaron alrededor. Dios mío, la villa. Mira ese atardecer. Megan estaba radiante. Me senté cerca del borde del patio con un plato de elote y un vaso de agua. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto del abuelo, a 20 minutos. Papá se acercó y se inclinó cerca, sea lo que sea que estés pensando, no arruines esto. Es un día familiar. No dije una palabra. No era necesario. La camioneta azul oscuro entró en la entrada a la 1:30. El abuelo Harold salió primero. Camisa polo, pantalones caqui, zapatillas blancas limpias. Bajo su brazo izquierdo, una carpeta amarilla, no muy gruesa, tal vez de 15 páginas. La llevaba pegada a su costado como un himnario. La abuela Ruth rodeó el lado del pasajero. Gafas de sol, aretes de plata, la postura tranquila de una maestra de escuela jubilada que ha visto todo tipo de mal comportamiento y ya no se sorprende. Abuelo, abuela. La prima Brooke corrió a darles un abrazo. ¿Realmente condujeron hasta aquí? La tía Linda saludó desde el patio. Harold, Ruth, no pensamos que vendrían este año. El abuelo sonrió, abrazó a Brooke, estrechó la mano del tío Mike, aceptó un plato con una hamburguesa y una porción de ensalada de pasta que no probó. Papá vino al final. Extendió su mano. No sabía que vendrían. No me lo perdería. Su apretón de manos duró 2 segundos de más. Vi los ojos de mi padre bajar hacia la carpeta amarilla y subir rápido. Algo se movió en su rostro. No culpa, no exactamente. La expresión de un hombre parado en una habitación con un detector de humo que olvidó desactivar. El abuelo me abrazó,
sostuvo mi mano por un momento más de lo habitual. No dijo nada. No era necesario. La abuela Ruth saludó a mamá con un abrazo y una sonrisa. Qué bueno que condujeron todo el camino, Ruth, dijo mamá. Teníamos algo importante que discutir. La sonrisa de mamá vaciló apenas medio segundo. Luego se recuperó. Bueno, nos alegra que estén aquí. Las hamburguesas casi están listas. El abuelo se sentó en la mesa de picnic en el centro del jardín, puso la carpeta amarilla sobre la mesa frente a él, pero no la abrió. La carpeta se quedó allí como un reloj que nadie podía oír excepto mi padre. Mamá vio el peligro. Se lo reconozco. Diane Townsend tiene un sexto sentido para cuando la narrativa se sale de su control. 25 años vendiendo bienes raíces te enseñan a cerrar el trato antes de que el comprador lo piense dos veces. Así que ella atacó primero. A mitad de la comida, se puso de pie y golpeó su tenedor de plástico contra su vaso de limonada. El patio se quedó en silencio. Solo quiero decir algo, comenzó, con voz cálida y ligeramente temblorosa. Lo justo. Nuestra familia ha pasado por mucho este verano, y sé que ha habido algo de tensión. Se giró hacia mí, con una sonrisa firme y los ojos húmedos. Cora, cariño, quiero disculparme frente a todos por el malentendido sobre tu fondo universitario. Debimos habernos comunicado mejor. Eso es culpa nuestra. La tía Linda murmuró, oh, Diane. Mamá continuó, pero quiero que todos sepan que todo lo que tu padre y yo hicimos, lo hicimos por esta familia. Lo hicimos por amor. Y Cora, hizo una pausa y dejó caer una lágrima, tienes toda la vida por delante, cariño. Los préstamos estudiantiles son normales. Todos hacemos sacrificios. Se giró hacia la multitud. ¿Cierto? Hubo asentimientos por todo el patio. La tía Karen se secó un ojo. El tío Mike levantó un poco su cerveza. Un brindis por la actuación. Papá rodeó a mamá con su brazo. Bien dicho, cariño. Ryan desde su silla cerca de Megan, deberíamos simplemente seguir adelante todos. Y así, mi madre había convertido un robo en un momento conmovedor. Había reescrito la historia en tiempo real ante 25 testigos. El fondo universitario de Cora no fue robado, fue compartido. Cora no fue agraviada, fue desagradecida. Todos se lo estaban creyendo. Todos excepto el hombre de 72 años con la carpeta. El abuelo Harold no se había movido, no había aplaudido ni asentido. Estaba sentado con ambas manos planas sobre la mesa de picnic, observando a su nuera con la expresión de un auditor que acaba de encontrar el segundo libro de contabilidad. Hubo 3 segundos de silencio después del discurso de mamá. El patio esperaba que el momento pasara, de la forma en que esperas a que termine un brindis para volver a tomar tu tenedor. Entonces el abuelo Harold habló. Diane, eso fue lindo. Su voz se escuchó como siempre lo hace, a un nivel bajo, el tipo de voz que llena una habitación sin subir el volumen. Pero tengo algunas preguntas. Abrió la carpeta. Nadie se movió. Vi 25 rostros pasar de relajados a alertas. De la forma en que los animales sienten que el clima cambia. Greg. Miró a mi padre. En marzo de este año, alguien retiró $217.000 del plan de educación 529 de Cora. La cuenta que yo abrí. La cuenta a mi nombre. Hizo una pausa. ¿Puedes explicar eso? El patio se quedó en silencio. Un silencio sepulcral. En algún lugar de la cuadra, el fuego artificial de alguien silbó y estalló, ridículo en medio de la quietud. El rostro de papá se quedó inexpresivo. Papá, este no es el momento ni el lugar. Estoy haciendo una pregunta directa. ¿Retiraste o no fondos de una cuenta a mi nombre sin mi autorización? Mamá intervino automáticamente. Harold, por favor. Acabamos de hablar de comunicarnos mejor. Me estoy comunicando. Sus ojos no dejaban a mi padre. Le pregunto a mi hijo por qué le quitó $250.000 a su hija de 18 años. El tenedor de la tía Linda golpeó su plato. Espera, ese dinero era tuyo, papá. El tío Mike dejó su cerveza lentamente.
La prima Brooke sacó su teléfono, luego lo guardó, pensó mejor las cosas. Megan le susurró algo a Ryan. Ryan no respondió. Su rostro se había puesto del color de los platos de papel. El abuelo Harold mantuvo la carpeta abierta, mostrando una página. No levantó la voz. No era necesario. La carpeta estaba hablando ahora. Papá intentó recuperarse. Se enderezó en su silla, agarró el borde de la mesa y usó la voz, la razonable, la voz de gerente de seguros que te hace sentir como si tú fueras el irracional. Papá, te lo iba a decir. Los costos de la boda se salieron de control. Los lugares en Italia no son baratos. Iba a devolverlo. Devolverlo. El tono del abuelo no cambió. ¿Con qué? Papá no respondió. El abuelo pasó a la siguiente página. Hablemos de qué más encontré. Leyó de la forma en que lee todo. De manera plana, objetiva, como un balance general. En 2019, me dijiste que Ryan necesitaba $12.000 para una brecha en la matrícula universitaria. Ryan abandonó Central Michigan en la primavera de 2018. La boca de papá se abrió y se cerró. En 2021, pediste $18.000 para reemplazar la caldera de tu casa. El abuelo sacó una hoja de la carpeta. Aquí está la factura de la instalación de tu caldera. Septiembre de 2017. Yo pagué por esa también. La tía Linda se puso de pie, se volvió a sentar, se puso de pie de nuevo. El tío Mike miraba a mi padre como miras a alguien que creías conocer. En 2023, $22.000 para el depósito de seguridad de Ryan en un nuevo apartamento. El abuelo levantó la vista. Ryan ya vivía con Megan para entonces. No hubo un nuevo contrato. La señora Patterson, de enfrente, recogió silenciosamente su bolso y caminó hacia la puerta lateral. Dos de los niños vecinos la siguieron. Lo sabían de la forma en que todos lo saben. Esto ya no era una barbacoa. Papá se puso de pie. Papá, detente. Te estás avergonzando. El abuelo lo miró por encima del borde de sus gafas de lectura. Siéntate, Greg. Mi padre se sentó. El patio contuvo el aliento y pude oír el hielo derritiéndose en 25 vasos. El abuelo pasó a la última página. Total de fondos suplementarios que me solicitaste durante los últimos 15 años, citando diversas necesidades familiares, $84.600. Dejó que la cifra se asentara. Alguien tosió. De eso, puedo verificar que aproximadamente $31.000 fueron a los propósitos declarados. Los restantes $53.000 no puedo justificarlos. Cerró la página y miró hacia arriba. Y luego, en marzo de este año, $217.000 del Fondo de Educación de Cora, sin autorización, sin calificar y con una penalización que me dice que sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando lo sacaste. Puso ambas manos sobre la carpeta. Total de redirecciones no justificadas de mis cuentas durante 15 años, aproximadamente $270.000. La cifra quedó flotando en el aire como una bengala. La tía Linda se giró hacia mi padre. Greg, ¿es esto cierto? Papá no dijo nada. Estaba mirando la mesa. El tío Mike se recostó en su silla. Me dijiste que estabas apretado de dinero. Por eso cubrí los últimos 3 viajes de cumpleaños de mamá yo solo. Uno de los primos, Derek, el mayor del tío Mike, se levantó y caminó hacia la entrada. Escuché la puerta de un auto abrirse y cerrarse. Ya había tenido suficiente. La abuela Ruth habló por primera vez. ¿Cuánto de esto fue para Ryan? La mandíbula de papá se tensó. Ryan es mi hijo. Tengo derecho a ayudarlo. ¿Tienes 2 nietos en esta mesa, Greg? Su voz podría haber cortado el humo de la parrilla. 2. Mamá no había hablado desde que el abuelo abrió la carpeta. Estaba sentada muy quieta, con las manos en el regazo, mirando a mi padre con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era ira hacia mí esta vez. No era una actuación. Estaba mirando a su esposo como se mira a un extraño que lleva una cara familiar. Entonces mamá habló y todas las cabezas se giraron. Greg.
Su voz era plana, despojada. Me dijiste que la boda costó $85.000. Dijiste que tus ahorros y el fondo lo cubrieron. Nunca mencionaste penalizaciones. Nunca mencionaste nada de esto. Papá se giró hacia ella. Diane, ahora no. Los $53.000, el dinero que tu padre no puede justificar. ¿A dónde fue? Esos fueron gastos familiares. Surgieron cosas a lo largo de los años. Me dijiste que los $22.000 en 2023 eran un bono del trabajo que habías reinvertido. El abuelo levantó una ceja. Ese era mi dinero, Diane. Entregado a tu esposo porque él me dijo que la familia lo necesitaba. El color desapareció del rostro de mi madre lentamente, como ver una marea retroceder. Había crecido viendo a Diane Townsend actuar emociones como otras personas hacen trucos de cartas. Las lágrimas a pedido, los suspiros heridos, la vulnerabilidad estratégica. Esto no era una actuación. Esta era una mujer dándose cuenta de que había sido manipulada por las mismas tácticas que ella usaba con todos los demás. Ella sabía sobre el fondo universitario. Fue parte de esa decisión. Y no olvido eso. Pero los 15 años de gastos fantasma, las solicitudes fabricadas al abuelo, eso era Greg operando solo. Y ella apenas ahora estaba viendo el balance. 25 años, dijo ella. No a alguien en particular, solo al espacio entre ellos. 25 años y me entero de que nuestras finanzas son una mentira en una barbacoa. Papá intentó alcanzar su brazo. Diane. Ella se apartó. No dramáticamente. Solo lo suficiente. De la forma en que te alejas de algo que solía estar caliente y ya no lo está. Ryan estaba paralizado en su silla. Megan tenía los brazos cruzados, mirándolo como un fiscal observa a un testigo clave vacilar. Y yo estaba sentada al final de la mesa, con el estado de cuenta en mi bolso. No había dicho una palabra desde que nos sentamos. No era necesario. Los números lo hacían por mí. Ryan se quebró. ¿Por qué todos me miran a mí? Yo no hice nada. El abuelo se giró hacia él con el mismo tono mesurado. Ryan, ¿eras consciente de que tus padres usaron el fondo universitario de Cora para pagar tu boda? Ryan miró a papá. Papá miró a la mesa. Yo sabía que estaban contribuyendo. No conocía los detalles. Megan descruzó los brazos. Me dijiste que tus padres ofrecieron su propio dinero. ¿Lo hicieron? Su dinero, Ryan, no el fondo universitario de tu hermana pequeña, cariño. No conocía los detalles. Lo juro. $150.000. La voz de Megan se volvió muy baja. El tipo de silencio que es más fuerte que los gritos. ¿Y no pensaste en preguntar de dónde venía? Él no respondió. Megan se puso de pie, recogió su bolso del respaldo de su silla, miró a mi padre, luego a mi madre, luego a Ryan. ¿Qué más no sé? Ryan intentó tomar su mano. Megan, vamos. Esto es una locura. Ella entró a la casa. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella. Ryan miró alrededor del patio una vez, al abuelo, a mamá, al tío Mike, a mí, y luego la siguió. La mesa se quedó en silencio. La tía Linda presionó ambas palmas contra sus mejillas. La esposa del tío Mike sacó su teléfono para enviar un mensaje a alguien, luego lo pensó mejor y lo guardó. La prima Brooke le dijo algo sin voz a la esposa del primo Derek al otro lado de la mesa. No pude leerlo, pero podía adivinarlo. Yo no había dicho ni una sola palabra desde que se abrió la carpeta. No era necesario. Mi abuelo había traído los números, y los números no discuten. No lloran. No reformulan las cosas. Simplemente se quedan allí sobre una mesa de picnic en julio y dicen la verdad. El abuelo Harold se puso de pie lentamente, de la forma en que hace todo. Deliberado, sin prisas, como un hombre que pasó 50 años asegurándose de que cada columna cuadre antes de firmar. Quiero ser claro. Miró alrededor de la mesa, cada rostro uno por uno. No vine aquí para castigar a nadie. Vine porque mi nieta me llamó 3 semanas antes de la universidad y me dijo que no tenía nada.
0, porque mi hijo tomó lo que yo le di. Recogió la carpeta y la sostuvo a su costado. Abrí ese plan 529 cuando Cora tenía un día de nacida. Contribuí cada año durante 18 años. Lo vi crecer. Ese dinero era para una cosa y para una persona. Se giró hacia papá. Papá no levantó la vista. No solo le robaste a Cora, Greg. Me robaste a mí. Y luego mentiste sobre ello durante 15 años. La abuela Ruth se paró junto a mí. Puso su mano en mi hombro. Firme, cálida. El tipo de toque que dice, estoy aquí y no me voy a ningún lado. El abuelo continuó, estaré trabajando con mi abogado en la recuperación financiera. Los detalles no pertenecen a este patio. Pero en cuanto a la educación de Cora, me miró, Ruth y yo nos aseguraremos de que llegue a Michigan. Eso no está a discusión. Cerró la carpeta y se la puso bajo el brazo. Terminado. El patio estaba tan silencioso que podía oír la bandera de los vecinos ondeando en la brisa 2 casas más allá. Hablé por primera vez, gracias, abuelo. Él me miró y su rostro se suavizó solo por un momento. De contador regresó a ser abuelo. No deberías haber tenido que hacer esa llamada, cariño. Eso también es culpa nuestra. Luego se giró, caminó hacia la hielera, tomó una botella de agua y desenroscó la tapa. Se había acabado. Debo ser honesta, estando en ese patio trasero, escuchando a mi abuelo decir esas palabras, sentí algo que no había sentido en semanas. Como si alguien finalmente me viera. No como la niña callada, no como la que lo resolvería, sino como alguien por quien vale la pena luchar. Si esta historia les resulta familiar, no están solos. Dejen un comentario y cuéntenme quién fue su persona, la que apareció cuando nadie más lo hizo. Continuemos. La reunión terminó de la forma en que termina una fiesta después de que estalla una tubería, rápido y sin despedidas. La tía Karen fue la primera en irse. Me abrazó en la puerta. No dijo nada. El tío Mike estrechó la mano del abuelo camino a su camioneta. Hiciste lo correcto, papá. El abuelo asintió. La tía Linda me encontró cerca del garaje mientras yo doblaba sillas. Se veía más pequeña de lo que jamás la había visto. Siento haberte llamado materialista, dijo. No tenía la imagen completa. La mayoría de la gente no la tenía, dije. Me dio un abrazo que duró 3 segundos más que su habitual apretón lateral. Luego se fue. Los vecinos se habían escabullido durante el discurso del abuelo. La señora Patterson y su esposo, la pareja con las luces de bengala. Una salida profesional. Instinto de pueblo pequeño. Esto no es asunto nuestro, pero recordaremos cada palabra. A través de la ventana de la cocina, pude ver a Ryan y Megan en su auto estacionado. Se sentaron allí 20 minutos. Megan hablaba. Ryan escuchaba, o al menos miraba en su dirección. En un momento, ella presionó ambas palmas contra el tablero y miró fijamente hacia adelante. Yo aparté la vista. Papá se sentó solo en la mesa de picnic. La hamburguesa intacta en su plato. El espacio vacío de la carpeta frente a él. No se movió cuando la gente se fue. No saludó. No se puso de pie. Mamá había entrado. Escuché la puerta del dormitorio principal cerrarse. Luego el cerrojo. La abuela Ruth y yo recogimos la comida, cubrimos la ensalada de pasta, enjuagamos las cucharas de servir y doblamos el mantel. Cosas normales. El tipo de cosas que haces con las manos cuando el resto de ti aún no ha asimilado lo ocurrido. Antes de irse, el abuelo me llevó aparte junto a la camioneta. Vamos a resolver esto financiera y legalmente. Tú concéntrate en Michigan. Asentí. Concéntrate en Michigan, dijo de nuevo, como si necesitara que lo escuchara 2 veces. La semana siguiente, el abuelo se reunió con Don Beckett en su casa del lago en Traverse City. Don había manejado sucesiones y fideicomisos durante 40 años. Expuso 3 opciones sobre café y libretas legales. Opción 1, demanda civil. Retiro no autorizado de una cuenta educativa de custodia por un firmante autorizado que excedió su alcance. Claro en el papel, complicado en la práctica.
Significaría demandar a Greg. Opción 2. Reportar directamente a Fidelity. Marcar el retiro como no autorizado por el propietario de la cuenta e iniciar una investigación interna. Opción 3. El ángulo del Servicio de Impuestos Internos. Los retiros no calificados conllevan impuestos federales sobre la renta más una penalización del 10%. Greg había sacado $217,000 de una cuenta con ventajas fiscales para un gasto no educativo. Solo la factura de impuestos sería de 5 cifras. El abuelo eligió las opciones 1 y 2. Reportar a Fidelity, presentar la demanda civil y guardar la carta del Servicio de Impuestos Internos como reserva, no como arma, sino como palanca si Greg intentaba obstaculizar el proceso. Fidelity congeló la cuenta en menos de 72 horas y abrió una revisión formal. Don redactó una carta certificada con acuse de recibo dirigida a Gregory M. Townsend. La carta exigía la restitución total de $217,438 con 62 céntimos más los $6,561 con 38 céntimos en penalizaciones, pagaderos en un periodo de 5 años, o Harold procedería con el litigio. Esa misma semana, el abuelo abrió un nuevo plan 529 para mí. Propietario de la cuenta, Harold R. Townsend. Beneficiaria, Cora A. Townsend. Sin firmantes autorizados. Transfirió $60,000 de sus ahorros de jubilación para cubrir los costos del primer año en Michigan. Cuando protesté, me detuvo. Debí haber revisado esa cuenta hace años. Confié en tu padre en lugar de verificar. Ese error es mío. 2 días después, papá recibió la carta certificada. Llamó al abuelo esa noche. ¿Realmente vas a demandar a tu propio hijo? La respuesta del abuelo fue lo último que papá esperaba. ¿Realmente le robaste a tu propia hija? Mamá encontró la carta antes de que papá pudiera esconderla. Me contó esto más tarde, meses después, cuando las cosas entre nosotras se habían suavizado lo suficiente para ese tipo de conversación. Ella había estado trayendo el correo y vio el nombre del abogado en el remite. Leyó cada línea. Luego entró en la cocina donde papá estaba comiendo cereal y lo dijo frente a él. ¿Cuánto más hay que no sé? Es mi padre exagerando. Los $53,000, Greg. ¿A dónde fueron? Él no respondió. ¿Sabía Ryan de todo esto? Algo. Ella repitió la palabra algo. Y luego se rió. No de la forma en que te ríes de algo gracioso. De la forma en que te ríes cuando el remate es tu vida entera. 25 años. Y me entero de que nuestras finanzas son una mentira en una barbacoa. Ella se mudó a la habitación de invitados esa noche. Lo sé porque todavía vivía en la casa, de manera incómoda e inevitable, contando los días hasta la mudanza en agosto. La escuché rodar la maleta por el pasillo a las 11 de la noche. Escuché la voz de papá a través de la puerta. Diane, sé razonable. No escuché respuesta. A la mañana siguiente, mamá estaba al teléfono en la habitación de invitados. Escuché un fragmento a través de la pared. ¿Cómo está el mercado para 2 dormitorios ahora mismo? Papá me llamó la noche siguiente. Estaba en mi habitación empacando. ¿Estás feliz ahora? Has destruido a esta familia. Dejé el montón de camisetas que había estado doblando. Yo hice una llamada telefónica. Papá, tú tomaste las decisiones. Él colgó. Volví a empacar. Vaqueros, calcetines, el edredón que la abuela Ruth me hizo cuando tenía 12 años. El paquete de orientación resaltado en 3 colores. 21 días se habían convertido en 6. Ryan llamó a papá 2 días después. Escuché la conversación desde el pasillo, no porque estuviera escuchando a escondidas, sino porque papá había dejado de molestarse en cerrar la puerta de su oficina. La casa tenía esa sensación hueca, medio abandonada. Nadie estaba actuando para nadie más. Papá, ¿qué pasa con el dinero que prometiste? El fondo para el primer año, el viaje de aniversario que dijiste que ayudarías a pagar. La voz de papá era plana, vacía. Hijo, no puedo ahora mismo. Tu abuelo congeló todo. Hay una demanda legal pendiente. ¿Qué quieres decir con que congeló todo? Quiero decir que estoy a punto de deberle a tu abuelo $224,000.
No tengo extras. Silencio por parte de Ryan, lo suficiente como para que pensara que la llamada se había cortado. Entonces, me dijiste que tenías esto controlado. Lo tenía controlado. No, papá. Lo tenías escondido. Fue la primera vez que escuché a Ryan enfrentarse a nuestro padre. La primera vez en 26 años que cuestionaba el arreglo. Porque por primera vez, el arreglo le costaba algo a él. A través de la pared, escuché un fragmento más de la llamada. La voz de Megan de fondo con Ryan, aguda y cortante: pregúntale por las penalizaciones. Pregúntale quién pagará la factura de impuestos. Esa noche, Ryan me envió un mensaje de texto. El primer mensaje desde nuestra videollamada de semanas atrás. No tenía idea de que fuera tan grave. Lo siento. 5 palabras. Sin detalles, sin oferta de ayuda, sin reconocimiento de la villa, del cuarteto de cuerdas, de la cena de 7 tiempos, de los 120 invitados que brindaron por su futuro con dinero sacado del mío. Lo leí. No respondí. Su disculpa fueron 5 palabras en una pantalla. La de mi abuelo fue un nuevo plan 529 y un viaje de 3 horas con una carpeta amarilla. Sabía cuál de las dos significaba algo. Shelby Township es el tipo de pueblo donde las noticias viajan a pie. No necesitas redes sociales cuando tienes estacionamientos de iglesias y filas de cajas en el supermercado. Una semana después de la reunión, la historia se había extendido. No por mí, no por el abuelo, sino por las 25 personas que estaban en el patio cuando se abrió la carpeta. La señora Patterson se lo contó a su club de lectura. La esposa del tío Mike se lo contó a su hermana, quien se lo contó a la presidenta de la Asociación de Padres, quien se lo contó a media iglesia luterana de San Andrés. Papá lo sintió primero en el trabajo. Su gerente regional lo llamó a la oficina un martes. Las compañías de seguros son particulares con la integridad financiera. Es la única industria donde los problemas de dinero personal se convierten en responsabilidad profesional. Estoy escuchando algunas cosas sobre una situación financiera familiar, Greg. ¿Hay algo de lo que deba estar al tanto? Papá me dijo más tarde, mucho más tarde, que dijo que no. Pero la pregunta ya se había hecho, y en esa industria, la pregunta es la respuesta. La red de bienes raíces de mamá se debilitó. Una cliente que había estado buscando casa en Rochester Hills pidió ser reasignada. Prefiero una agente cuyas finanzas familiares estén en orden, aparentemente, dijo la mujer. Mamá no me contó esa historia, la tía Linda lo hizo. En la iglesia, el pastor Jim llamó a papá para sugerir una charla. Papá se negó. El mundo de Ryan y Megan también cambió. Los padres de Megan, los Presley, maestros jubilados de Grand Rapids, llamaron a Megan después de escuchar una versión de los hechos de parte de la tía de Megan, que conocía a la tía Linda por un club de jardinería. ¿Sabías que la boda se pagó con dinero robado?, preguntó la madre de Megan. La respuesta de Megan fue: no lo sabía, y todavía lo estoy procesando. El silencio de la familia extendida fue lo más ruidoso. La tía Linda dejó de llamar a papá. El tío Mike no enviaba mensajes. El chat grupal, equipo Townsend, quedó inactivo. Sin mensajes, sin emoticonos, solo un largo y plano silencio. Mam solicitó la separación legal la primera semana de agosto. Yo estaba empacando las últimas cajas cuando llamó a mi puerta. Un golpe real esta vez, no la entrada brusca de junio. Estaba en el umbral, sin maquillaje, con el cabello recogido. Se veía 10 años diferente a la mujer que dio aquel discurso en la reunión. Te debo una disculpa, dijo. No la que di en el patio, sino una de verdad. Dejé el rollo de cinta de embalaje. Sabía lo del fondo para la boda. Debí haberlo detenido. Me dije a mí misma que funcionaría, que pedirías préstamos, que estaría bien, que tu padre sabía lo que estaba haciendo. Hizo una pausa. Pero el otro dinero, los 15 años, no lo sabía. Y el hecho de que no lo supiera me asusta más que nada. Agradezco que digas eso, mamá. Sé que no es suficiente. Es un comienzo. Miró la habitación medio empacada, las paredes desnudas donde habían estado mis pósteres, la cama sin sábanas, la estantería que había vaciado en cajas de cartón. ¿Puedo ayudarte a empacar?
Debí decir que no, una parte de mí quería hacerlo, pero ella estaba allí de pie con las manos a los costados, pidiendo, no ordenando, no actuando, no girando la situación para que se tratara de sus sentimientos, solo pidiendo. Está bien. Empacamos juntas durante 2 horas. Ella doblaba la ropa mientras yo envolvía marcos de fotos. No hablamos mucho. Me entregó el edredón que la abuela Ruth me hizo y lo guardé en la maleta sin comentarios. Cerró una caja con cinta y escribió libros pesados en el costado con su letra cuidadosa. Estaba tranquilo, pero era un tipo de silencio diferente al que había estado viviendo todo el verano. En este había algo creciendo. Pasé tanto tiempo haciendo que Ryan brillara, dijo mientras cerraba la última caja, que olvidé mirarte a ti. Día de la mudanza. Mediados de agosto. El abuelo y la abuela Ruth condujeron desde Traverse City al amanecer. La plataforma de la camioneta tenía 2 maletas, 4 cajas, una lámpara de escritorio de su ático y una bolsa de provisiones. La abuela insistió en barras de granola, paquetes de sopa instantánea y un frasco de la mermelada de frambuesa que hace cada verano. Ningún estudiante universitario debería empezar sin mermelada de verdad, dijo, poniéndola en el estante sobre mi mini refrigerador. Mi dormitorio estaba en South Quad, una habitación doble con una ventana que daba al patio central. Las paredes eran de bloques de hormigón. El colchón era delgado. El baño comunitario estaba al final del pasillo. Era la habitación más hermosa que jamás había visto. El abuelo subió las cajas pesadas por 2 tramos de escaleras sin quejarse. Tiene 72 años. Se detuvo en el descanso una vez para recuperar el aliento y la abuela fingió no darse cuenta. Hicimos la cama juntos. La abuela alisó el edredón que me había hecho, el de cuando tenía 12 años, ahora descolorido en las esquinas, y dio un paso atrás para mirarlo. Queda perfecto, dijo. Pegué el póster de la Universidad de Michigan en la pared, el de los arcos del patio de leyes. El mismo póster de mi habitación en casa, ahora a 3 horas y a una vida de distancia. El abuelo se sentó en el borde de la silla del escritorio. El primer semestre está cubierto. Resolveremos el resto año por año. Concéntrate en tus clases. Voy a conseguir un trabajo en el campus también. La biblioteca está contratando. Esa es mi niña. La abuela Ruth me abrazó en la puerta. Llámanos a cualquier hora, día o noche. Lo decimos en serio. Los acompañé a la camioneta. El abuelo giró la llave, luego se detuvo, tomó su teléfono y marcó. Tu hija está en Michigan, dijo al teléfono. Y no es gracias a ti. Colgó y salió del estacionamiento. Regresé a mi habitación, me senté en la cama y miré por la ventana los robles volviéndose de un color verde dorado bajo la luz de agosto. Sonreí. La primera sonrisa real desde junio. Para octubre, el polvo se había asentado en hechos concretos, de los que se pueden contar. Papá aceptó un plan de restitución. $224.000 reembolsados al abuelo Harold durante 7 años, estructurado por los abogados. Cuotas mensuales. Para pagarlo, vendió el bote que había estado en el patio lateral durante 3 veranos. Cambió su camioneta por un Camry usado. La penalización del servicio de impuestos internos y los impuestos por el retiro no calificado, que sumaban más de $20.000 cuando los contadores terminaron, golpearon su informe crediticio como un mazo. Su gerente regional no lo despidió, pero la promoción a distrito por la que papá había estado luchando desapareció silenciosamente. 2 meses después, lo trasladaron de gerente de sucursal a agente principal. Misma oficina, título más pequeño. Nadie dijo que estuviera relacionado. Todos lo sabían. La separación de mamá se convirtió en una demanda de divorcio a finales de septiembre. Aceptó un puesto a tiempo completo en una firma inmobiliaria competidora en Sterling Heights. Nuevo pueblo, nueva oficina, nuevas tarjetas de presentación. Me llamaba cada domingo. Hablábamos de las clases, del clima, de la comida de la cafetería, cosas pequeñas, cosas seguras. Estaba intentándolo. Podía sentirlo. Ryan y Megan también chocaron con su propio muro. Los padres de Megan, los Presley, retiraron su oferta de ayudar con el pago inicial de una futura casa.
No nos inscribimos para apoyar a una familia construida sobre el fraude, según se dice, le dijo el padre de Meghan. Ryan, por primera vez en su vida, estaba mirando facturas sin una red de seguridad. Su salario del concesionario cubría el alquiler apenas. El viaje de aniversario a Napa fue cancelado. El abuelo Harold abrió el nuevo fondo 529 y lo financió lo suficiente como para cubrir los 4 años en Michigan con tarifa estatal. Propietario de la cuenta, Harold R. Townsend. Beneficiaria, Cora A. Townsend. Firmantes autorizados, ninguno. Esta vez, dijo, solo estamos tú y yo en el papeleo. Y yo, primer semestre, promedio de 3.7, trabajo en el campus en la biblioteca Sapiro, acomodando libros 3 noches a la semana. Estaba bien, más que bien. Estaba allí. En las vacaciones de Acción de Gracias, no fui a Shelby Township. Fui a Traverse City. El abuelo me recibió en la puerta con un gran abrazo y el olor del pavo de Ruth ya llenaba la casa. Había fuego en la estufa de leña y un rompecabezas a medio terminar en la mesa del comedor. Una pieza de 1000 del puente de Mackinac. Papá llamó la semana anterior. Sigue siendo tu hogar, Cora. Eres bienvenida aquí. Te veré en Navidad, papá, pero necesito que entiendas algo. Ya no estoy enojada. Solo necesito volver a confiar en ti. Y eso va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de ti. Se quedó callado un rato. Escuché el sonido de una televisión de fondo. Una casa donde alguien vive solo ahora y deja la televisión encendida para tener compañía. Está bien, dijo. Está bien. Las nuevas reglas no fueron dramáticas. No se anunciaron en un discurso. Simplemente las tracé discretamente de la forma en que trazas una línea en la tierra con tu zapato. Nada financiero a través de papá. Matrícula, ahorros, cualquier dinero familiar, todo a través del abuelo. Una línea limpia. Mamá y yo estábamos reconstruyendo lentamente. Llamaba los domingos. A veces hablábamos por 5 minutos, a veces por 40. Ella nunca mencionaba la reunión del 4 de julio. Yo tampoco. Había un acuerdo tácito, hacia adelante, no hacia atrás. Ryan envió una tarjeta de cumpleaños en noviembre. Llegó a mi dormitorio con un mensaje genérico de Hallmark y su firma. Le respondí por mensaje de texto, gracias. Eso fue todo. En la cena de Acción de Gracias, la abuela Ruth dio las gracias. Agradeció a Dios por la comida, por la familia en la mesa y por las nietas que conocen su valor. El abuelo me miró desde el otro lado de la mesa y me guiñó un ojo. Pinché un trozo de pavo y decidí que eso era suficiente. Suficiente cierre. Suficiente por ahora. El perdón no es un interruptor que se activa. Es un camino que se recorre. Y yo puedo elegir el ritmo. La gente me pregunta si me arrepiento de haber hecho esa llamada telefónica. La respuesta es no. No por lo que le hizo al matrimonio de mis padres, yo no quería eso. Tomé el teléfono porque quería ir a la universidad, no porque quisiera destrozar a mi familia. El destrozo ocurrió por sí solo porque la tela ya estaba podrida. Solo necesitaba que alguien tirara del hilo. Mi abuelo me enseñó algo ese verano, algo que llevo en mi bolsillo trasero como un billete de $1 desgastado. La verdad no necesita volumen, solo necesita luz del día. Él no gritó en ese patio trasero. No acusó. Abrió una carpeta y leyó números, y los números hicieron el resto. Mi madre y yo estamos trabajando en ello. Algunas semanas son mejores que otras. Ella me envía artículos sobre programas de derecho y me pregunta si he estado comiendo suficientes verduras. Es imperfecto y a veces incómodo. Ella está intentándolo. Puedo verlo. Y eso cuenta. Mi padre paga su restitución el 1 de cada mes. Llama en los días festivos. Hablamos sobre el fútbol de Michigan y sobre si va a nevar. Cosas superficiales. Una distancia cómoda. Por ahora, eso es suficiente. Ryan y yo existimos en la órbita del otro de la forma en que lo hacen los planetas distantes. Conscientes el uno del otro, pero no cerca. Me envió un regalo de Navidad ese año.
Una tarjeta de regalo para una librería de $50. La usé. No llamé para darle las gracias, pero tampoco la tiré. El progreso es una cosa extraña y desigual. Y el abuelo Harold, él conduce hasta aquí una vez al semestre para llevarme a almorzar. Vamos a un restaurante cerca del campus donde sirven desayuno todo el día. Pide lo mismo cada vez, 2 huevos, tostadas de trigo y café negro. Hablamos de mis clases, mis calificaciones y mis planes. Siempre hace la misma pregunta antes de irse, ¿estás bien, pequeña? Sí, abuelo, estoy bien. Si estás escuchando esto en algún lugar ahora mismo, en tu auto, en tu cocina a las 2 de la mañana con las luces apagadas, y algo en esta historia te resultó familiar, quiero decirte una cosa. No tienes que ser ruidoso para ser escuchado. No les grité a mis padres. No tiré muebles. No publiqué una denuncia en las redes sociales ni contraté a un avión para escribir en el cielo. Hice una pregunta en una mesa de cena. Y cuando nadie la respondió con honestidad, llamé a la única persona en la que confiaba para que le importara la verdad más que la comodidad de fingir. Eso fue todo lo que hizo falta. Una llamada telefónica. Una persona que apareció con hechos en lugar de excusas. Si eres el callado de tu familia, el que recoge la mesa, el que no pide mucho, el que todos asumen que lo resolverá, escúchame. Tu silencio no es consentimiento. Tu paciencia no es permiso. Y tu futuro no es una partida en el presupuesto de otra persona. Mi fondo universitario no era solo dinero. Era una promesa. Eran 18 años de tarjetas de cumpleaños que decían un año más cerca de tu plataforma de lanzamiento. Cuando mis padres rompieron esa promesa, pensaron que la historia había terminado. Pensaron que yo aceptaría los préstamos, tragaría la injusticia y aparecería en Navidad como si nada hubiera pasado. Olvidaron algo. No era su historia la que debía terminar. Era la mía, y todavía la estoy escribiendo. Estoy sentada en mi dormitorio ahora mismo. Segundo semestre, trabajo en el campus en la biblioteca, vía de Derecho, promedio de 3.7. Hay un póster del patio de leyes en mi pared. El mismo que he tenido desde el último año de preparatoria. Las esquinas están dobladas, la cinta se está despegando, pero todavía está ahí, y yo también. Gracias por quedarse conmigo durante toda esta historia. Significa más de lo que creen. Si resonó con ustedes, si alguna vez han tenido que poner un límite a alguien que aman, presionen el botón de suscripción. Tenemos más historias como esta en camino. Y si quieren saber qué pasó con Ryan y Megan un año después, lo guardaré para la próxima. Dejen un comentario. ¿Habrían hecho esa llamada o lo habrían dejado pasar? Realmente quiero saberlo. Y revisen la descripción. Hay una historia allí que golpea igual de fuerte. Los veré allí.